Hola, Dios te bendiga. Quiero aprovechar este medio para poder compartir contigo un sueño que tiene en este tiempo lugar después de 15 años de espera, de búsqueda, de oración. Los que servimos a Dios sabemos que hay ciertos momentos, ciertos kairos que Dios tiene y que necesariamente para que las cosas puedan funcionar como Dios quiere, tenemos que precisamente esperar esos kairos de Dios. Pues bien, lo que quiero compartirte hoy tiene que ver precisamente con un kairos de Dios, un tiempo específico para este proyecto que tiene, como decía, más de 15 años de espera. Y este proyecto, así como tú estás viendo aquí, este proyecto misionero AEI, el nombre surge de las tres naciones que están involucradas. Y es un proyecto que hoy se llama AEI, Argentina, España, Italia, porque son los tres lugares en los cuales hemos servido con mi familia al Señor durante todos estos años y lógicamente también dirigido específicamente a todo lo que tiene que ver con la iglesia en estos tres países. Los que nos conocen saben que también estamos sumamente ligados a la iglesia en Brasil. De hecho, hemos sido enviados hace casi 20 años por una iglesia de Brasil y tenemos nuestro ministerio ligado total y plenamente a la iglesia en Brasil. Pero dado el inicio de este proyecto, es un proyecto que tiene que ver exclusivamente con estas tres naciones, Argentina, Italia y España. De ahí el nombre, por así decir, de AEI, Argentina, España, Italia. El objetivo de este proyecto es ayudar a pastores y líderes argentinos que sientan un llamado misionero o a quienes deseen emigrar por razones socioeconómicas. Todos conocemos lo que se está viviendo en Argentina. Y el proyecto tiene el objetivo de que estas personas que deseen emigrar hacia España, hacia Italia, se puedan insertar en la obra de Dios en cualquiera de estos dos países. Iglesias y líderes de estas naciones están dispuestos a dar orientación práctica y ministerial a quienes se comprometan en el servicio de evangelización, ministerio dentro de las iglesias locales, pastoreo y fundación de nuevas iglesias. ¿A quién está apuntado este proyecto? Este proyecto tiene obviamente objetivos muy claros y es la contribución para la evangelización de Europa. El perfil de los candidatos son concretos, no está abierto para todo el mundo, pero sí hay un perfil de candidato o candidata concreto y es obreros que están en este momento sirviendo en su propia congregación en Argentina. Es decir, la persona que no esté en este momento congregándose, por ejemplo, no puede entrar en el proyecto. Necesitamos cristianos que estén trabajando, que estén sirviendo. Personas de carácter maduro, personas con disponibilidad al sacrificio. Es muy dura la vida en Europa y por eso necesitamos personas dispuestas a sacrificarse, dispuestas a venir con la idea de servir en la iglesia y fundamentalmente personas que acepten ser mentoreadas por las personas que llevamos muchísimos años trabajando en el campo y también pastores que hace 30 o 40 años que están sirviendo aquí y que lógicamente nosotros cuando llegamos hemos ido aprendiendo de ellos y todavía estamos aprendiendo de ellos. Trabajar con obreros locales siempre ha sido nuestro objetivo. Por eso mismo, deseamos personas con estas características, personas de una doctrina equilibrada. Me refiero a equilibrada con una perspectiva de ser flexibles, no en cualquier cosa, pero sí, lógicamente, en ciertos puntos doctrinales que podrían traer cierta dificultad en la iglesia a la que pudiesen llegar. Es decir, hay cosas que son innegociables
y cosas que sí son negociables. Entonces, queremos que la persona que pueda sumarse a este proyecto tenga la característica de ser flexible. ¿Para qué? Para que las cosas que son negociables se puedan negociar y ya está. Y no hay ningún problema. La idea es que podamos servir. ¿Qué beneficios recibirían estas personas que deseen hacer parte de este proyecto? En primer lugar, los vamos a escuchar. Queremos saber cuáles son los proyectos que están en vuestros corazones. Daremos obviamente orientación espiritual y práctica, consejería sobre cómo llevar a cabo todo este proceso, información para resolución de problemáticas que van a ir surgiendo, que son muchísimas, apoyo emocional, colaboración a la adaptación al país que se emigre, espacio de servicio dentro de una congregación, la personería jurídica de dos instituciones, una en Italia y otra en España, de la cual yo soy el presidente, que daría la posibilidad de ejercer un ministerio hacia adelante. Y que lógicamente en el momento en que ese ministerio ya camine solo, se independiza totalmente. No es nuestro deseo monopolizar absolutamente ningún ministerio. Al contrario, queremos contribuir a que otros ministerios se desarrollen. La colaboración para el desarrollo de un ministerio de fundación de una iglesia nueva. Esto también hace parte del deseo que tenemos en este aspecto. Os cuento un detalle simplemente. Una hermana que se contactó con nosotros hace unos 7, 8 meses en Argentina. Ella comenzó a tener diálogo con nosotros respecto a su deseo de venir, su deseo de instalarse en Italia. Y una de las cosas que nosotros le sugerimos es que comenzara antes de venir a estudiar el idioma italiano, ¿sí? Lógicamente, esto está dirigido, como decía, tanto a gente que quiera venir a España como a Italia, pero los que quieran venir a Italia, lógicamente van a tener que aprender a hablar en italiano. Si no están dispuestos a hablar en italiano, no entran dentro del proyecto, no pueden entrar dentro de este proyecto, porque parte de este proyecto es precisamente sumar para la iglesia italiana, y la iglesia italiana quiere gente que hable italiano. Entonces, los que no deseen aprender italiano pueden servir, pero en España, no en Italia, ¿sí? Al griego me dice, ¿griego? ¿Para qué? Para ganar al griego, ¿ok? Entonces, esa es una de las perspectivas, ¿sí? Decía respecto a esta hermana, ella comenzó a participar por Zoom de las reuniones de la iglesia en Italia. Esto hizo de que cuando ella llegó a Italia, tenía fácilmente unas 15, 20 personas que la conocían, que sabían quién era, cómo se llamaban sus hijas, de dónde venía, qué edad tenía. Llegó a un ambiente que no le resultó desconocido. Y lógicamente, ella es una de las integrantes de este proyecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que vienen se hacen muchas preguntas. Ella os va a informar a los que vienen para trabajar en Italia. Lo mismo sucede con un matrimonio argentino que llegó aquí a España hace un poco menos de 2 meses y que están ya trabajando y sirviendo en la congregación y que lógicamente ellos también han vivido todo ese proceso de insertarse antes de llegar y ya cuando llegaron. De hecho, ellos son uno de los promotores de este proceso. ¿Por qué? Porque ellos han visto la enorme bendición que implica para quien desea emigrar y servir a Dios, tomar contacto con la iglesia antes de salir de su país y ya tener un lugar a donde llegar. Por eso mismo, tenemos dirigido este proyecto a 3 perfiles de personas. Primero, los pastores que ya están formados, pastores que en este momento están ejerciendo su ministerio o que hayan ejercido el pastorado y por diferentes razones hoy no lo estén ejerciendo, ¿sí? Líderes de las congregaciones, pero que no tengan experiencia pastoral. Si no tienen experiencia pastoral, eso no es un problema, no es un inconveniente, no vendrían lógicamente con la perspectiva
enseguida de comenzar con una congregación, siendo responsables finales, se sumarían a una congregación. Esto es un requisito para todos los que vengan, sean pastores o no, de que se sumen a este proyecto, ¿sí? Por eso mismo, y una de las cosas interesantes también, es que este proyecto está abierto a hermanos que tengan actitud de servicio, aunque no sean pastores ni líderes, también son parte de este proyecto. Lo único que sí o sí es necesario es que vengan con una actitud de servicio, con una actitud de estar poniendo la mano en el arado y yendo hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo sería este proceso? Este proceso inicia en Argentina. Hay una asesoría en Argentina en la cual va a estar coordinada por el pastor Hugo Paulini. Él es un movilizador misionero, ¿sí? Y él trabaja también con Jucum y con Remar. Por eso de pronto hay proyectos en los cuales él los podrá identificar más direccionados hacia el proyecto de Jucum o el proyecto de Remar o este proyecto AEI, ¿sí? Él direccionaría a los candidatos en primer lugar. En segundo lugar, lo primero que se hará será la evaluación de la vida del obrero, su testimonio, debido a la gran cantidad de contactos que el pastor Paulini tiene. Él sería el encargado de iniciar este recorrido. Lógicamente, este trabajo busca ayudar a personas específicas, como lo dije al principio, donde los candidatos tengan una visión similar a la que tenemos en nuestro grupo de iglesias aquí en España y también en Italia. Se busca una ordenada inserción de los futuros integrantes de la obra a los países de destino. Los candidatos que no se ajusten al perfil requerido no podrán seguramente seguir con el proceso, ¿sí? Por eso, lógicamente, serán direccionados hacia otro ministerio, ¿sí? Tendrán además asesoría en Italia y en España, como decía. La hermana Sabrina Cruzeira, ella es la responsable de este proceso cuando ya ha pasado el proceso de Argentina y ya la persona inicia a tener contacto con su país de destino, será contactado directamente eh, a través de Sabrina. Y aquí en España, el encargado responsable de este periodo es el hermano Ángel Amaya, ¿sí? Si el candidato supera con éxito la asesoría en Argentina, el paso siguiente precisamente será comenzar el contacto con el país de destino, que tendrá como finalidad, primera cosa, contar la realidad del país al que se quiere emigrar, compartiéndole cómo es la vida del día a día, las dificultades y los beneficios que se obtienen de estar por aquí, porque hay tanto una cosa como la otra, y esto todo se hará lógicamente a través de charlas informales. En el camino irán surgiendo problemas y la idea es escuchar y orientar sobre las dudas que los candidatos pudiesen tener, ¿sí? Lógicamente, ahí se verá, por ejemplo, una de las cosas características, la mayoría de los argentinos tenemos de alguna forma algún tipo de relación con alguna familia, un abuelo, el abuelo de tal, de la esposa o del esposo, que son italianos, entonces existe la posibilidad de gestionar la ciudadanía. Si esto no es posible, Italia es bien complicado en este aspecto. Por eso hay ciertas cosas que se deben necesariamente hablar. No quiero entrar en detalles porque son demasiados detalles como para poder meterlos en un vídeo, ¿sí? Y lógicamente, si ya todo esto va encaminado, ahí llegaríamos a la parte directiva, por así decir, donde yo tomaría directamente contacto ya con el posible interesado, ver las características, tomar contacto con el pastor de la iglesia a la cual pertenece este candidato. A través de ese diálogo lógico surgirá la posibilidad de identificar cuál es el ministerio más adecuado, definir el lugar a donde la persona vendría, si España o si Italia, y lógicamente esto
sería de alguna forma todo previo a que la persona salga de Argentina, lógicamente, ¿sí? Aquí en España compartimos mucho del ministerio con el pastor Natanael Frugoni. Él es la persona responsable final, por así decir, aquí en España. Yo soy el responsable final en Italia. Y lógicamente quisiéramos enfatizar las expectativas que se tienen hacia el obrero y la respuesta que se compromete a asumir. Es decir, el obrero puede venir, pero va lógicamente a, o sea, necesitamos un compromiso de trabajo, ¿sí? Y lógicamente todo esto se verá con el paso de las entrevistas, ¿sí? De allí, lógicamente, si todo va por el buen fin, sería concretar los detalles, por así decir, de su llegada, pero hay algo que he querido dejar, lógicamente, para el final, porque detrás de todo esto, este proyecto tiene como, de alguna manera, lo planteamos desde el principio, ayudar a los pastores, líderes y hermanos que deseen venir a Europa para servir, ayudarlos a insertarse en la vida en Europa. Nuestro compromiso no implica bajo ningún punto de vista compromiso económico. No tenemos un salario para ofrecer. No tenemos un lugar donde hospedaros. No tenemos la posibilidad de ofrecer un trabajo. No tenemos nada de eso. Lo que sí tenemos es todo lo que tiene que ver con la inserción a la vida aquí en Europa y lógicamente, por ejemplo, como lo hemos compartido minutos antes en este vídeo, esta hermana a la cual yo hacía referencia y que ya está participando de la vida de la iglesia en Italia, ella llegó a una casa que la estaba esperando, a su vez, hermanos de la iglesia le ayudaron a conseguir su trabajo, hermanos de la iglesia le ayudaron a conseguir una casa donde alquilar, y lógicamente esto no es tan sencillo aquí. Es más, eso es lo más difícil. ¿Dónde uno va a llegar? ¿En qué va a trabajar? ¿Y dónde va a vivir? Son tres cosas tremendamente difíciles de ubicar para un inmigrante. Salvo la persona que dice, bueno, yo llego con 20.000 euros en el bolsillo y con eso puedo de alguna manera pensar en que por un año tengo como vivir y alquilo un departamento y pago un año por adelantado de alquiler, eh, que eso es muchas veces lo que a veces se pide para alguien que viene del exterior, una buena cantidad de meses de alquiler, como por las dudas. Pero bueno, estos son todos detalles que no quiero entrar en detalles porque son centenares, por no decir millares de detalles y cada situación es particular. Por eso me gustaría, sí, de alguna manera que quien desee conocer sobre esto, pudiesen estar tomando contacto con nosotros a través del Facebook, a través de WhatsApp, a través de diferentes números que lógicamente traerán una y otra alternativa para aquellos que deseen servir al Señor en Europa. Aquí podéis ver los números a los cuales podráis dirigiros durante este periodo de tiempo en el que deseáis tomar el contacto para poder indagar un poquito de qué se trata este proyecto AEI. Aquí tenéis el número de teléfono del pastor Hugo Paulini, al cual desde Argentina podréis contactar pura y exclusivamente para iniciar este proceso que deseamos de todo corazón que pueda servir para la inserción de más obreros en España y en Italia. Y un último pedido para aquellos que no podáis hacer parte de este proyecto, acompañadnos por favor, orando por él. Seguramente los que harán parte del proyecto, ellos sí, seguramente orarán por su propia inserción, por todo el trabajo para servir en la obra como así Dios lo quiere.
pero aquellos que no pueden o no tienen un llamado, sí, por favor, ayúdennos, colaboren con nosotros orando y presentando este proyecto delante de Dios. Muchísimas gracias por vuestra atención. El Señor os bendiga.